Y si te dijera que hay una verdad prohibida sobre los orígenes del infierno, una historia que ha sido silenciada por siglos y que revela el nacimiento de las fuerzas más oscuras que el mundo jamás ha conocido, una historia que comienza no en la tierra, sino en el cielo, donde la luz más hermosa jamás creada por Dios se convirtió en la fuente del mal más profundo que existe, un ángel de esplendor inigualable que cayó por su orgullo y arrastró consigo a legiones enteras de seres celestiales. Hoy, el Espíritu Santo quiere revelarte algo que muy pocos conocen, una verdad que no encontrarás fácilmente en sermones ni en templos, pero que podría transformar tu fe, despertar tu discernimiento espiritual y abrir tus ojos a una realidad que ha sido encubierta con astucia desde el principio de los tiempos. Veremos cómo Lucifer pasó de ser el más glorioso entre los ángeles a convertirse en Satanás, el adversario eterno de Dios, y cómo su caída desencadenó una guerra espiritual que aún hoy sigue librándose en los corazones, en las almas y en las decisiones cotidianas de millones de personas. Te revelaré quiénes son los 7 príncipes del infierno, demonios poderosos asociados a cada uno de los pecados capitales, y cómo su influencia opera en el mundo real. Descubrirás también la figura enigmática de Lilith, la mujer que rechazó someterse al hombre y fue condenada como un demonio, y comprenderás por qué se dice que el anticristo ya camina entre nosotros, esperando el momento para arrastrar multitudes lejos de Dios. Pero antes de empezar este viaje profundo y revelador, quiero que comentes una frase como acto de compromiso con tu fe. Paz en Cristo. Este simple acto no es solo un saludo espiritual, es una señal de que estás aquí por algo más grande, de que estás listo para recibir discernimiento y que el enemigo no podrá desviarte. Al comentar paz en Cristo, te unes a una comunidad de creyentes que buscan la verdad más allá de lo superficial. Y si das me gusta a este video, estarás ayudando a que YouTube lo recomiende a más personas que necesitan esta palabra. Personas que quizás hoy están al borde de rendirse y a través de este mensaje pueden ser rescatadas por el poder de Dios. Felicitaciones por formar parte de esta obra espiritual. Suscribirte a este canal no es solo seguir contenido, es formar parte de una red de almas que usan este espacio como su iglesia digital, su refugio espiritual cuando el mundo les da la espalda. Por eso, antes de cada estudio te invito siempre a comentar paso en Cristo y a quedarte hasta el final, porque la penúltima enseñanza de hoy podría contener una clave divina para desbloquear una bendición en tu vida. Ahora sí, abre tu corazón, apaga las distracciones y quédate conmigo en esta travesía espiritual. Estás a punto de descubrir el origen prohibido de Lucifer y las fuerzas demoníacas que se levantan contra la obra de Dios antes de que existiera el pecado, el mal, el infierno o la muerte. Existía solo la luz. Y en medio de esa luz, Dios creó una criatura tan perfecta, tan brillante, que su presencia deslumbraba incluso a los demás ángeles. En su nombre era Lucifer, que significa portador de luz. Lucifer no fue creado como un demonio. Fue el ángel más hermoso, sabio y poderoso que jamás haya surgido de las manos del Creador. En el libro del profeta Ezequiel se nos dice que fue cubierto con piedras preciosas y que su voz resonaba como una sinfonía celestial. Era un querubín protector, ungido por Dios mismo, y caminaba sobre las piedras de fuego del cielo. Lucifer tenía acceso al trono de Dios. Era amado, respetado y admirado por todos los seres celestiales. Tenía una autoridad inigualable y se le había confiado mucho, pero dentro de su perfección se escondía una semilla, una diminuta chispa que con el tiempo
se convertiría en una llama devastadora en el orgullo. ¿Cómo pudo el ángel más cercano a Dios transformarse en su mayor enemigo? ¿En qué momento el portador de luz decidió rebelarse contra la luz misma? Lucifer comenzó a contemplar su belleza, y al hacerlo, se enamoró de sí mismo. Dejó de mirar a Dios como su fuente de vida, y empezó a pensar que podía ser igual a Él. Este pensamiento fue su caída. El orgullo lo cegó, y entonces dijo en su corazón: subiré al cielo, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, me sentaré en el monte de la asamblea, seré semejante al Altísimo. Isaías, las 2:13 de la tarde, -14, fue entonces cuando nació la soberbia, el primero y más mortal de todos los pecados. Y con ella, Lucifer ya no era más un ángel de luz. Su naturaleza comenzó a corromperse. Dios, que escudriña los corazones, vio la rebelión germinando en su interior, pero no lo destruyó de inmediato, porque hasta en la caída, Dios permite el libre albedrío, como una advertencia para todos los seres creados. Lucifer no cayó solo. Él empezó a seducir, a cuestionar, a difundir su veneno entre otros ángeles, y muchos lo escucharon. 1/3 del cielo lo siguió, y así comenzó la primera gran rebelión de la historia, una guerra espiritual que marcaría el destino del universo entero. Querido oyente, ¿cuántas veces el orgullo ha entrado también en tu vida sin que lo notes? ¿Cuántas veces miraste tus logros y pensaste que no necesitabas a Dios? Lucifer fue el primero, pero no ha sido el último. Hoy, su espíritu sigue tentando a los hombres con el mismo pensamiento. Puedes ser tu propio Dios. Why is Paul? Eso que entender su origen no es solo una historia antigua, es un espejo que nos muestra el peligro de alejarnos de la humildad. Este fue el comienzo, pero no el final. A partir de aquí, el cielo entero se prepararía para una batalla sin precedentes. En la rebelión ya no era un susurro, era un rugido que estremecía los pilares celestiales. Lucifer, el ángel caído, ahora no caminaba solo. A su alrededor, un ejército de seres celestiales corrompidos lo seguía, convencidos por sus mentiras, cautivados por su apariencia, cegados por su arrogancia disfrazada de iluminación. Y entonces, la armonía del cielo se quebró. ¿Ves? El paraíso conoció el conflicto. Lucifer proclamó un reino dentro del reino, anunció su derecho a gobernar, e instauró un nuevo orden de rebelión y desafío. Se colocó sobre un trono simbólico, pretendiendo ser el Altísimo. El eco de su voz resonaba como veneno entre los coros angélicos, pero la eternidad no podía coexistir con la corrupción. Dios no necesitó levantar su mano, porque el cielo tenía un defensor, al arcángel Miguel, comandante de las huestes celestiales. Miguel representa la lealtad, la obediencia, la justicia y sobre todo, el poder de Dios obrando en favor de su verdad. Apocalipsis 12:7 declaran entonces: hubo una gran batalla en el cielo a Miguel, y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Lucifer ya no tenía forma de ángel, su alma estaba tan deformada por el pecado, que adoptó la figura de un dragón, una bestia ardiente y colosal, símbolo de su corrupción. Sus ojos eran llamas de odio, su aliento fuego y engaño. Sus alas negras cubrían la luz, y su rugido desafiaba al mismo Creador. Pero Miguel no temió. Con una espada de fuego en su mano, y el respaldo del trono de Dios detrás de él, descendió como una tormenta sobre el ejército rebelde. La batalla fue feroz. Las estrellas del cielo temblaron, los cielos se oscurecieron por el choque entre la santidad y la traición. Lucifer, en su furia, lanzó relámpagos de destrucción, pero cada intento fue anulado por la luz de la verdad que portaba Miguel, y uno por uno,
Los ángeles caídos fueron derrotados, hasta que el mismísimo dragón fue herido en su orgullo y arrojado desde el cielo. El lugar que había sido su morada se convirtió en un recuerdo lejano. Con un rugido desgarrador, Lucifer y sus seguidores cayeron. Apocalipsis 12:9 lo confirma y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Desde entonces, ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Querido oyente, esa batalla continúa, no entre espadas, pero sí en tu mente, en tu corazón, en tus decisiones diarias. Cada día, una voz de engaño intenta elevarse en tu interior, pero también, como Miguel, puedes levantarte con la espada de la fe, porque Dios sigue buscando guerreros leales. Y tú, si escuchas esta palabra hasta el final, puedes ser uno de ellos. Lucifer ya no era el portador de luz, ahora era Satanás. El adversario había perdido el cielo, había sido expulsado de la gloria, pero no perdió su deseo de reinar, no perdió su deseo de destruir, y sobre todo, no perdió su odio por el creador. Su objetivo era claro. Si no podía alcanzar a Dios en el trono, atacaría a aquello que Dios más amaba en el hombre. Adán y Eva eran la imagen viviente del amor divino. Fueron creados a imagen y semejanza de Dios, formados con ternura del polvo de la tierra y animados con el aliento del Altísimo. Satanás vio la oportunidad de herir a su creador, pero no lo haría con espadas, ni con fuego del cielo, sino con lo que él mejor conocía, el engaño, en forma de serpiente, sigiloso, elegante, astuto, penetró el paraíso. Eva, inocente, confiada, sin malicia en el corazón. La serpiente se acercó con voz dulce, una voz que parecía conocimiento, pero escondía muerte. ¿Con qué Dios os ha dicho? Cuestionó la palabra divina. Sembró la duda ahí. Y luego, la promesa envenenada, no moriréis, sino que seréis como Dios. Eva cayó a Adán, la siguió, y el paraíso se cerró para siempre. Fue en ese instante, en un simple mordisco, que Satanás sintió su primera victoria sobre la humanidad. No necesitó fuego, ni rayos, tan solo palabras. Con esa traición, el pecado entró en el mundo, y con él la muerte, el dolor, el sufrimiento, y la distancia entre Dios y su creación. Satanás sonrió, porque sabía que mientras el hombre viviera en pecado, estaría lejos de la luz. Y cuanto más lejos estuviera, más cerca estaría del abismo. Querido oyente, ¿cuántas veces has escuchado esa misma voz que escuchó Eva? Esa voz que te dice que puedes ser como Dios, que puedes hacer lo que quieras, que no hay consecuencias. Esa es la misma serpiente, el mismo Satanás que cayó del cielo y ahora ronda la tierra como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero este video no es solo para recordar esa caída, es para revelarte cómo resistirla. Porque aunque el hombre cayó, Dios ya tenía preparado el camino de regreso. Y ese camino comienza a revelarse con la aparición de una figura olvidada, una mujer que desafió todo desde el principio, Lilith. Antes de Eva, antes del fruto prohibido, antes incluso de la serpiente en el jardín, existió una mujer envuelta en misterio y oscuridad, Lilith. Su nombre no aparece en el canon bíblico tradicional, pero su sombra se extiende por antiguas escrituras judías, mitologías babilónicas y relatos prohibidos que muchos prefieren olvidar. Según el antiguo alfabeto de Ben Shira, Lilith fue creada por Dios al mismo tiempo que Adán, y no de una costilla, sino del mismo barro. Hombre y mujer fueron formados iguales, pero lo que fue igualdad se convirtió pronto en conflicto. Lilith no se sometía, no aceptaba órdenes, se negaba a ocupar una posición inferior.
reclamaba autonomía, exigía ser vista como igual ante los ojos del hombre y de Dios, pero en un mundo recién nacido, donde el orden divino aún se establecía, su rebeldía fue vista como peligro. Dios la confrontó. Le ofreció regresar al Edén, bajo la condición de obediencia, pero Lilith eligió el exilio. Voló lejos del paraíso. Se refugió en las costas del Mar Rojo, una zona temida y considerada maldita por muchos. Dios envió 3 ángeles para buscarla, pero Lilith se negó a volver, y por esa decisión fue condenada, transformada en un símbolo de oscuridad, acusada de robar bebés, de seducir hombres en sueños y de vengarse de Eva, su reemplazo. Ampero, ¿quién fue realmente Lilith? ¿Una pecadora demonizada por su independencia o una figura injustamente silenciada por una tradición patriarcal? El tiempo pasó. Adán recibió a Eva y el Edén siguió su curso, hasta que la serpiente habló. Algunos antiguos mitos aseguran que fue Lilith, convertida ya en criatura demoníaca, quien adoptó la forma de serpiente y susurró a Eva las palabras que la alejaron de Dios, una mujer alertando a otra, una rebelde enseñando a otra cómo escapar de la sumisión. Querido oyente, no estamos aquí para glorificar el pecado, pero sí para entender que incluso en la rebeldía hay preguntas que arden en el alma. Lilith no quiso ser dominada, y en su rechazo se convirtió en símbolo de libertad para algunos y de perdición para otros. ¿Será que hay en tu vida algo que se parece a esta historia? ¿Una lucha interior entre obedecer y ser libre? ¿Seguir la voz de Dios? ¿O tus propios deseos? La historia de Lilith es un reflejo de lo que sucede cuando el ser humano intenta reescribir el orden divino. Y cada vez que rechazamos la voluntad de Dios, corremos el riesgo de repetir su destino. Y sin saberlo, abrimos la puerta a un enemigo aún más oscuro, el anticristo. Está escrito que, cuando el fin se aproxime, una figura oscura y seductora surgirá de entre las naciones, un líder carismático, un hombre aparentemente justo, sabio, compasivo, pero que en su interior lleva el germen del infierno. Será temido por generaciones. El anticristo, él no es simplemente un enemigo, es la imitación perfecta del Mesías, un eco distorsionado de Cristo, un reflejo corrupto de la luz verdadera. Los profetas ya lo anunciaron, y Jesús mismo lo advirtió. Este ser no vendrá con cuernos ni tridentes, vendrá con palabras dulces, con milagros aparentes, y con una misión clara: destruir la fe en el Hijo de Dios. El anticristo será hijo de Satanás, engendrado en el vientre de una mujer, pero no por amor, sino por venganza. Una parodia de la encarnación de Cristo, una copia blasfema del plan divino. En sus primeros años, se ocultará entre la multitud, será amable, generoso, hasta espiritual, y cuando llegue el momento, comenzará y a seducir no con espadas, sino con ideas, no con fuego, sino con argumentos convincentes. Dirá que el cielo es un mito, que el infierno no existe, que no hay bien ni mal, solo elecciones personales. Y millones le creerán. Yo soy aquel que no soy. Una frase vacía, pero revestida de misterio, y los hombres la repetirán como si fuera revelación. Construirá una religión global, una nueva fe, donde él mismo sea el centro del culto. Negará la divinidad de Cristo y declarará ser el verdadero Mesías, el que trae la libertad absoluta. Y lo más aterrador, convencerá a las multitudes, tanto que hasta los elegidos serán tentados. El apóstol Pablo escribió en 2 Tesalonicenses 2:3-4. No se engañen, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado,
el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Querido oyente, muchos esperan al anticristo como si fuese un evento lejano, pero su espíritu ya está operando en el mundo. Lo vemos en la negación de la fe, en la exaltación del hombre por encima de Dios, en la burla a los mandamientos, en el amor al placer, más que al Creador. ¿Estás preparado para reconocerlo? ¿Sabes discernir entre lo que parece bueno y lo que realmente lo es? Porque llegará el día en que muchos dirán amén a su palabra, sin notar que están firmando su condena. Y cuando el anticristo alcance la cima de su poder, el mundo ya no será el mismo jamás. Ainda resta capítulo oculto nesse plano maligno, porque no fundo do mar, algo muito mais antigo desperta. O Leviatán, mucho antes de que el hombre caminara por la tierra, antes de que los imperios se alzaran y cayeran, en las profundidades del mar ya habitaba una criatura tan poderosa, tan aterradora, que su mera existencia sembraba pánico incluso en el corazón de los justos. El Leviatán no fue creado por Satanás, no fue producto del pecado, fue Dios quien lo formó, como testimonio de que el poder absoluto le pertenece solo a Él. En el libro de Job, capítulo 41, Dios describe a esta bestia con una precisión espeluznante. Se le representa como un dragón marino, un ser gigantesco, cubierto de escamas impenetrables, con una boca de fuego y un aliento que lanza humo y brasas. Taisel Sener, ¿podrás tú sacar al Leviatán con anzuelo? ¿O atarás su lengua con una cuerda? La respuesta es no, porque nadie, ni siquiera los más valientes, puede domesticar al Leviatán. Sus escamas son como escudos de hierro, tan unidas entre sí que ni el aire puede pasar entre ellas. Su pecho es tan duro como la roca más densa, y cuando se agita, el mar entero se estremece. Querido oyente, el Leviatán es más que un monstruo, es un símbolo del caos primigenio, una representación viva del desorden que existía antes de que Dios pusiera orden en la creación. Pero en las sombras, los antiguos lo asociaron también con el pecado de la envidia. ¿Por qué? Porque el Leviatán no reina, solo observa desde las profundidades, ve el mundo desde su prisión abismal, odiando todo lo que vive bajo la luz, deseando destruir lo que nunca pudo poseer. Algunos estudiosos antiguos creían que el Leviatán sería despertado en los días finales, como parte del juicio de Dios sobre la tierra, que sus olas engullirían naciones, que su rugido silenciaría las ciudades, y que su furia representaría el último grito del mal antiguo antes de ser vencido. ¿Y tú sientes a veces que hay fuerzas invisibles agitándote desde lo profundo? ¿Has sentido que algo te arrastra, te hunde, como si quisieran romper tu conexión con Dios? El Leviatán es la imagen de ese mal silencioso, ese que no ataca con ruido, sino con presión, con angustia, con ansiedad, con desesperación. Pero no temas, porque el mismo Dios que lo creó también dijo que un día lo destruiría. En Isaías 27 aún leemos: aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y matará al dragón que está en el mar. En ese día se acerca, y con él caerán también los príncipes del infierno, porque desde las cavernas más profundas del abismo, estos demonios ya se preparan para su asalto final. Mientras el mundo duerme y los hombres viven su rutina sin sospechar nada, en Lo Invisible, en las regiones más oscuras del infierno, 7 tronos permanecen ocupados por los príncipes más poderosos del mal. Estos no son demonios comunes, son antiguos, temidos, despiadados. Son los 7 príncipes del infierno, cada uno encargado de expandir y fortalecer uno de los 7 pecados capitales. Su objetivo es claro: corromper la humanidad desde dentro. 1. Belzebú,
el señor de las moscas Gulam, antiguamente adorado como Baal-Zebú. Belcebú es un devorador insaciable. No se alimenta solo de comida, sino de excesos, adicciones, vicios. Es el demonio que transforma el deseo legítimo en obsesión y a través de la gula arrastra almas a una vida sin control ni propósito. 2. Mamón, el guardián de la avaricia, representa la codicia desenfrenada, no solo del dinero, sino del poder, del estatus, del prestigio. Maimon susurra al oído del hombre: tú vales lo que posees, y así transforma la bendición en ídolo y el trabajo en esclavitud. 3. Asmodeo, el arquitecto de la lujuria, conocido como el demonio que destruyó Sodoma. Asmodeo es el promotor de los placeres prohibidos. Es el que distorsiona el amor, el que reemplaza la intimidad por desenfreno, y su obra más sutil es la normalización del pecado sexual. Donde hay impureza, el yahá estado. 4. Belfagor, el demonio de la pereza espiritual, no incita al mal directo, sino a la indiferencia. Belfagor hace que el hombre se duerma, que postergue, que deje para mañana su encuentro con Dios. Es el susurro que dice en hora después, cambia después, y así mata almas sin necesidad de gritar. 5. Leviatán, el envidioso de las profundidades. Ya lo vimos en el bloque anterior. Pero como príncipe del infierno, Leviatán encarna la envidia. No solo desea lo que no tiene, sino que destruye lo que otros posee. Es la voz que dice: Ansi, no es mío, tampoco será tuyo. 6. Satán, el orgullo eterno, soberbi, a el primero de todos, el portador de luz caído. Lucifer representa la soberbia, el pecado que lo llevó a enfrentarse a Dios. No acepta autoridad. Se cree el centro del universo, y por eso su reinado es el más peligroso. Porque se disfraza de iluminación, de yo merezco más, de yo sé mejor que Dios. 7. Azazol, el guerrero de la ira. Este demonio, según antiguos relatos, fue uno de los ángeles que se unió con mujeres humanas, generando gigantes conocidos como Nefilim. Su pecado, la violencia, la venganza, la furia incontrolable. Azazol es la chispa que enciende guerras, el que aviva el rencor en los corazones heridos y que transforma el dolor en destrucción. Estos 7 príncipes no actúan solos en sus estrategias. Sean tralezón. Donde uno entra, los demás lo siguen, y muchas veces entran por puertas abiertas por nosotros mismos. Querido oyente, ¿puedes reconocer la voz de alguno de ellos en tu vida? ¿Hay algo que te domina, te controla, te debilita espiritualmente? Este conocimiento no es para infundirte miedo, sino para que tomes conciencia, porque si sabes quiénes son tus enemigos, entonces sabrás cómo resistirlos. Pero aún queda un último secreto: el regreso de Cristo y el destino final de estos demonios. Toda historia tiene un final, y esta, aunque envuelta en sombras, no termina con la victoria del mal, porque está escrito: el león de Judá regresará. Después de que el anticristo seduzca al mundo, después de que los 7 príncipes extiendan sus tentáculos sobre las naciones, y cuando parezca que no queda más esperanza, los cielos se abrirán. El libro de Apocalipsis, capítulo 19, lo describe así: vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Sus ojos eran como llama de fuego, y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor. Y Jesucristo, el Salvador, el Cordero que fue inmolado, pero también el juez que regresa con poder y autoridad. A su voz, los muertos se levantarán, las naciones serán reunidas, los impíos temblarán, y cada uno será juzgado por lo que hizo. Dijo o pensó: el anticristo será desenmascarado.
Ya no podrá ocultarse bajo milagros falsos. A la luz lo quemará y será arrojado vivo al lago de fuego, junto con el falso profeta que lo acompañó. Los 7 príncipes del infierno también tendrán su final. Sus tronos se derrumbarán, nombres serán borrados, y sus voces, que tanto gritaron durante siglos, serán silenciadas para siempre. Satanás, el gran dragón, el antiguo adversario, aquel que tentó en el Edén, que acusó a Job, que ofreció los reinos del mundo a Jesús, será encadenado y por 1000 años será encerrado en el abismo, pero incluso después de ese tiempo volverá a intentar rebelarse. Su odio no desaparecerá. Vendrá el juicio final. Apocalipsis las 8:10 de la noche dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche, por los siglos de los siglos. Anés será el fin del mal. No una simple derrota, sino una condena eterna. Para quienes eligieron la oscuridad sobre la luz, han querido oyente. Este juicio también tocará tu puerta, porque cada alma será llamada, cada corazón será expuesto. Por eso, este video no es solo información, es un llamado urgente al arrepentimiento, a dejar los caminos del pecado, a romper con los príncipes del infierno y a regresar a los brazos del Salvador. En Jesús no viene a destruirte, viene a salvarte, pero debes estar preparado, porque cuando el cielo se abra, ya no habrá tiempo de decidir, solo quedará lo que ya hayas decidido. E agora que você conheces toda essa história, te resta apenas uma escolha: seguir vivendo como antes, ou se preparar para o que está por vir. Se has llegado hasta aquí,